Bien, buenos días a todos los video asistentes. Les doy la cordial bienvenida a esta video entrevista como parte de nuestro ciclo de hashtag Conversaciones en el Museo de Arqueología, en donde esta vez tenemos la grata presencia de Enrique Sarmiento. Enrique Sarmiento es antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en gerencia de la calidad y desarrollo humano, y también en política social. Enrique es uno de los pioneros de la antropología forense en el Perú, con experiencia profesional en instituciones públicas y privadas. Además, ha sido miembro de comisiones investigadoras, diligencias judiciales y fiscales. Actualmente se desempeña como perito y expositor sobre temas de políticas públicas, delitos de lesa humanidad, crimen organizado y corrupción de funcionarios. Y asimismo se desempeña como docente universitario. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, después de tanto tiempo, Sí, pues un igualmente. gusto conversar como siempre contigo. Sí, y un gusto también hablar sobre nuestra disciplina, nuestra querida disciplina antropológica y específicamente de tu expertise en esta rama, en esta vertiente de la disciplina bastante original y al menos para mí novedosa, que es lo de la antropología forense, ¿no? Y creo que la primera pregunta que viene a cabo para iniciar este diálogo es, ¿qué es la antropología forense? Mira, en principio, y de repente esto te pueda resultar algo sorprendente, la antropología forense es la misma antropología que se enseña en las universidades. Ujú, Recuerda que antropología forense viene del latín forensis, que quiere decir foro o tribunal. ujú, Entonces la pregunta debería ser, ¿qué es lo que requiere el sistema de justicia, los tribunales, del perito antropólogo? ujú, ¿No? Ahora es evidente que eh, hay que saber pues elaborar un informe o dictamen pericial, hay que ser capaz de poder exponer, sustentar y debatir el, el informe ante jueces, fiscales, procuradores, peritos de la policía, del Ministerio Público y de parte. ujú, Ahora, contestando de forma concreta tu pregunta, tradicionalmente, el sistema de justicia ha requerido del antropólogo el poder identificar las personas vivas, si me permites la tautología, cadáveres y restos óseos, ujú, ¿no? ujú, Recientemente, en países con una gran diversidad cultural en América Latina como México y también el Perú, se ha convocado a los antropólogos para los asuntos socioculturales, ujú. ¿no? Entonces, de ahí que incluso hay importantes precedentes en el caso de Cusco y Puno, donde, como bien sabes, hay sentencias en quechua y aymara. Ujú. Es interesante, digo, que la antropología forense, según lo que me cuentas, está bastante ligada al tema judicial y del Ministerio Público, ¿verdad? Claro, forense en términos generales es cualquier profesional que está en la capacidad de dar un informe eh, como experto, como técnico, Ujú, pero adecuándose pues al marco legal y normativo nacional vigente. ujú, Ahora, claro, como te decía, ¿no? Tradicionalmente se ha requerido para lo que es identificación, ujú, pero esto está en proceso pues de expansión, enriquecimiento con los asuntos socioculturales. ujú, ujú. ¿Y cuál es la diferencia que tú crees que existe, si es que la hay también, entre antropología y arqueología, antropología forense y arqueología forense, o medicina forense incluso, ¿no? Te pregunto esto porque Claro, mucho del campo forense ha sido, o está mejor dicho, copado por arqueólogos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre estas tres disciplinas, arqueología, antropología y medicina forense, o prácticamente son lo mismo? bueno, hay bastantes diferencias, ¿no? Ujú, Empezando desde el punto de vista etimológico, histórico,
En los Estados Unidos la arqueología es una subespecialidad de la antropología. En Europa tiene más autonomía, ¿no? Ahora, en el plano propiamente forense, siempre el antropólogo, como te comentaba hace un momento, ha estado requerido para lo que es identificación. Mientras el arqueólogo, por su mismo base formativa, generalmente ellos han sido convocados, han participado para dar cuenta de los contextos materiales, ¿no? De la presencia de las personas, los seres humanos, ¿no? Ahora, lo que sucede es que dentro de arqueología, ellos llevan cursos de antropología, ¿no? Y hubo momentos en la historia académica de la antropología, donde, por lo menos en el Perú, porque no ha sido esto una tendencia mundial, se priorizaron otras ramas de la antropología, y no se le prestó tanta atención a la antropología física, por ejemplo, ¿no? O la antropología biológica. Y en cambio, los arqueólogos, como eran parte de su formación, de alguna manera aparecieron en algún momento como los más interesados. Digo en algún momento porque siempre hubo antropólogos que mantuvieron el ejercicio, la práctica de la antropología física y forense. Interesante. Una de las cosas que me llama la atención de lo que he estado viendo de información de antropología forense, e incluyendo en tu blog, ¿no? Un poco para también hacer la salvedad de que Enrique tiene un blog que se denomina El Antropólogo Forense, justamente, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que la práctica, la praxis de la antropología forense está bastante ligada a tecnología de última generación, ¿no? Por ejemplo, esto de análisis biométricos, programas ¿no? que escanean rostros o que tiene que ver con mucho el examen de genética, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Está ligado bastante a la tecnología más contemporánea, más actual? Justo esa es parte de la gran diferencia que hay con arqueología forense y medicina forense. Entonces, la arqueología se ha especializado en las exhumaciones, excavaciones. Eso hay que tenerlo claro. Lo que sucede es que al excavar, al exhumar, al excavar y sacar restos, tienen que proceder al embalaje, ¿no? A una especie de inventario de lo que están sacando. Y ahí está el antropólogo supervisando que no me extraiga los restos como cualquier cosa, sino que realicen previamente la reconstrucción de la posición original de esos restos. Porque quien va a identificarlo en gabinete es el antropólogo. Y si el arqueólogo hace mal su trabajo, ni siquiera va a poder ser identificado en ADN, ¿no? Ese ha sido en buena parte uno de los grandes problemas. A propósito que dentro de unos días se va a conmemorar nuevamente el famoso informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Mira cuántos años han pasado desde los trabajos, son como 20 años. Por lo menos 20 años. Y de los 70.000 y hasta 100.000 víctimas estimadas, es una vergüenza que solamente se hayan, hasta junio del año pasado, solamente se hayan entregado 1.199 restos. Tremendo escándalo. Mira. No sabía. Un problema, pues, ahí hay un problema de procedimiento, de marco legal y normativo, ¿no? Incluso que han acabado con escándalos, como el caso de la entrega de los restos de Toto, Sancaipata, Cayara, ¿no? Donde incluso los familiares se pronunciaron en contra de estos procesos, los trabajos de identificación, y llegaron incluso a... hay videos sobre esta presentación de estos informes, y se les prometieron en algún momento someter esto a exigencia de los pobladores a examen de ADN en un mes, 2 meses, y nunca, bueno, hasta 4 o 5 años que yo llegué al Ministerio Público, posteriormente a Ayacucho, se le había entregado a los familiares. O sea, no hubo ni siquiera resultados, ¿no? Mira, no conocí esa información, es importante porque como tú bien dices, hace 20 años que supuestamente ya debieron identificarse
por lo menos una buena cantidad, un buen porcentaje de los desaparecidos al menos, ¿no? De las personas que estuvieron con carácter de desaparecidos y a partir de exhumaciones que se hicieron en provincias, ¿no? Incluso post Comisión de la Verdad, ¿verdad? ¿No? No, la Comisión de la Verdad y Reconciliación solo llegó a realizar 3 exhumaciones, nada más, y no fue a más de 3.500 metros. En cambio, yo con el Ministerio Público he llegado a ir a 5.600, donde no, ni de casualidad fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Más bien creo que hay una ONG que es Comiset, que sí ha ido más arriba de los 3.500 metros, ¿no? Pero la Comisión de la Verdad no, solamente tres exhumaciones. Interesante lo que nos cuentas, Enrique. Y bueno, bueno, un poco... Sí, dime. Y ya para complementar un poco, completar la idea, esto de la tecnología a la que hacía referencia, y en el caso después del médico, de lo que se ocupa es de determinar la causa de muerte y también dar cuenta de las lesiones, ¿no? Óseas, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? De tal manera que en la actualidad en una investigación forense, cada profesional tiene delimitada su función, bajo responsabilidad incluso penal, como sucede en otros países. Entonces, no es que todos, con el pretexto de un trabajo en equipo, tengan que meter la mano en todo. Porque cuando no hay un buen trabajo, tiene que haber responsables. Por eso existe un manual de organización y funciones que delimita con claridad la responsabilidad de cada profesional. Por eso te decía, ¿no? No vayan a pensar que lo que te estoy diciendo es una percepción personal. Eso está definido por el marco normativo. Los 2 últimos MOF han establecido claramente cuál es la responsabilidad del antropólogo, del arqueólogo, del médico en las investigaciones. Ahora, dentro de lo que ya es identificación, entonces, hay una serie de procedimientos, métodos y técnicas que se han ido desarrollando desde la década de los 90, ¿no? Entonces, inicialmente solamente se quedaban en la etapa del reconocimiento morfológico, que es lo que conocen, por ejemplo, los arqueólogos, pero hay muchos más métodos y técnicas como la antropometría, como la superposición de imágenes, etc. Interesante, Enrique. Y bueno, una pregunta que creo que vale la pena transmitirte es, ¿y qué te llevó a escoger esta especialidad tan peculiar de la antropología? Más aún conociendo que en el Perú, en los años que estudiamos en la universidad, en los años principios de los 90, no tenía tanta cabida, ¿no? Ni siquiera tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, ¿no? ¿Qué te llevó a escoger esta disciplina, esta subdisciplina de la antropología? Bueno, tú recuerdas pues que el contexto social, cuando nosotros estudiábamos antropología, era el de la lucha contra el terrorismo. Y las ciencias sociales se vio fuertemente golpeada porque como el científico social tiene una concepción integral de la sociedad y por tanto una posición respecto a la situación y cómo debería ser el cambio social, se le veía al científico social como con mucha suspicacia, ¿no? Incluso tú recordarás que muchas universidades privadas autodenominadas de prestigio llegaron a retirar de su malla curricular los cursos de ciencias sociales, ¿no? Claro. Por eso pues tenemos una generación de funcionarios, ¿no? De funcionarios y economistas que más conocen la realidad de los países donde han hecho su pasantía que la realidad nacional. Bueno, y buscando oportunidades, nuevos mercados laborales, es que me entero del desarrollo de la antropología forense. Estamos hablando de más o menos del año 97, ¿no? Y de lo que habían sido las mega intervenciones forenses, auspiciadas por las Naciones Unidas, a través de un informe del Centro de Stratford de los Estados Unidos. Ponía en evidencia que esas famosas mega intervenciones nunca habían alcanzado a identificar quiénes habían sido los responsables de las víctimas, si era el Estado, si eran los rebeldes o si eran los bombardeos de la OTAN, ¿no? Entonces,
Me pareció interesante esta experiencia y comencé a buscar dónde podría realizar investigaciones porque no encontraba precedentes o información al respecto, por lo menos asequible, ¿no? Y llego al Ministerio Público y, para sorpresa mía, el local antiguo que quedaba al costado del Hospital Loaiza, encuentro que existía un departamento de antropología forense y uno de odontología forense. Y ahí encuentro al primer antropólogo forense oficial en el Perú. En este caso era una antropóloga forense que fue la licenciada Aide Chávez Rodríguez, Mira. ¿no? Que es de la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, ya falleció. Uh-huh. Ella había ingresado a la institución en el año 93. Entonces, sin darme cuenta, como no había plazas y yo ingreso como practicante en el 97, después ya posteriormente ingreso a nivel profesional mediante un concurso público en el año 2004, sin darme cuenta, pues yo me estaba convirtiendo en el número 2, sin darme cuenta, digo, ¿no? Porque yo en principio ni siquiera me imaginaba que existiera eso, esa plaza de antropología forense, y menos que ya hubiese una colega desarrollando el tema, ¿no? Ya después, posteriormente, van a venir los otros colegas también pioneros, como Flavio Estrada en arqueología forense, José Vela en odontología, Dani Umpire, que ahora es gerente de la gerencia criminalística del Ministerio Público. Él lo conocí en la policía, en la dirección de criminalística el año 2003, ¿no? Y con ellos también organicé un curso de antropología forense, un taller de antropología forense en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que permitió pues que este curso sea incorporado como curso electivo tanto para las escuelas de antropología como la de arqueología. Un taller gratuito que dictamos gracias al apoyo de estos colegas en vacaciones, ¿no? Y ya posteriormente vienen pues chicos ya de provincias un poco más lejos, más de Puno, por ejemplo, un chico, ¿cómo se llamaba? Robertito Parra, pero él no entró pues por concurso público, ¿no? Él entró por cargo de confianza. Ya. Bueno, y la pregunta, a partir de lo que me acabas de decir, Enrique, la pregunta que cae de lleno es entonces, ¿y cómo ves tú el panorama tanto en la academia y laboral de la antropología forense en nuestro país? Te pregunto esto porque un poco revisando las actuales currículas de la especialidad de antropología en las universidades que enseñan antropología en el Perú, por ejemplo, en San Marcos, Villarreal, ¿no? Huamanga, San Cristóbal del Cusco, perdón, San Agustín, ¿no? Rodríguez de Mendoza en Amazonas, la Universidad del Altiplano, me encontré de que han incorporado cursos de antropología física y forense, ¿no? Por ejemplo, te hago un breve resumen. La Universidad de San Agustín tiene cursos obligatorios antropología forense y criminalística, antropología criminalística, ¿no? Villarreal tiene también como cursos obligatorios antropología forense y criminalística. San Marcos tiene como electivo solamente antropología física. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga tiene antropología física y forense, pero como cursos selectivos. La Universidad Antonio Abad del Cusco también tiene un curso obligatorio de antropología física. La Universidad de la Amazonía Peruana también tiene cursos de antropología física y forense obligatorios. Y la Universidad del Altiplano tiene antropología física, forense y criminalísticas como cursos obligatorios. Y la Católica sí no tiene ninguno. Entonces, una de las cosas que llama la atención es que se está abriendo un panorama interesante para la práctica de la antropología forense, la antropología física y la antropología criminalística, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el futuro de esta disciplina en el campo académico y laboral? Bueno, yo veo el futuro profesional de la antropología en general con mucho optimismo, ¿no? Ahora, lo referente a lo forense, nuevamente te recuerdo que es el antropólogo ante los requerimientos del sistema de justicia, que puede ser identificación, sociocultural, etc. ¿Ya? Ahora, cuando en mis épocas, y esto para ser honesto, una de las primeras universidades que ya tenía antropología forense era la Universidad San Agustín de Arequipa.
¿no? De ahí, en San Marcos, cuando el año 2003 sacamos el taller de antropología forense y coincidiendo con las elecciones, logramos que se cojan, se apruebe el curso de antropología forense como electivo en la Escuela de Antropología y Arqueología. Pasamos a ser también de las primeras, empezamos a enseñar ese curso, y luego también paralelamente ya había un movimiento en la vida real, que surgió con Daniel Pire, que fue invitado a dar un curso, ¿no? Entonces, pero ellos se demoraron en incorporar un poco digamos, antropología forense como curso, ¿no? Pero sí ya habían estado realizando algunos talleres eventuales, ¿no? Posteriormente, cuando yo estuve en Ayacucho, yo propuse, me entrevisté con el decano, en esa época era Ulpiano Quispe, por sugerencia del doctor Humberto Rodríguez Pastor, que era en esa época director de la Dirección de Investigaciones y Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para proponerle pues que se creara el curso de antropología forense, ¿no? Ya, como demoraban un poco las gestiones, pero ya dejé más o menos, incluso, digamos, a establecer una relación con los estudiantes, y me da mucho gusto que finalmente en un lugar como Ayacucho, que es el centro de las exhumaciones, de las investigaciones por la época de la violencia política, finalmente pues hayan acogido esta iniciativa que yo les había propuesto, ¿no? Bueno, posteriormente algunos otros colegas, sobre todo ha sido iniciativa, hasta donde tengo entendido, de colegas que trabajan en el Ministerio Público y que han conversado pues con algunas universidades para que se pueda ir preparando en las mismas regiones a profesionales que se ocupen de estos temas tan importantes dentro de la antropología, ¿no? Yo lo veo con bastante optimismo. Y un poco para ir ya concluyendo, ¿qué recomendaciones les darías a los estudiantes de antropología que recién ingresan y que todavía están viendo qué especialidad quisieran? Bueno, te cuento una anécdota. En el blog al que has hecho referencia, el antropólogo forense, si no es el único, es uno de los pocos blogs de análisis en temas de antropología forense en América Latina. Entonces, gracias a ese blog, por ejemplo, me han podido contratar en algunas oportunidades en el extranjero, y a veces me escriben padres que cuyos hijos quieren estudiar antropología, y me preguntan, ¿no?, dónde podría aprender mejor la antropología forense, ¿no? Entonces, como te comentaba, la antropología forense está en un franco proceso de maduración de la década de los 90. Evidentemente hay mucho todavía por mejorar, pero ya es importante incluso lo que tú has constatado, ¿no?, que todas las universidades ya están atendiendo esa exigencia por parte de quienes desean estudiar antropología, que va a la par con los tiempos de ahora, de problemas de seguridad, ¿no? Los asuntos todavía no resueltos sobre derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría es que perseveren, que investiguen. Acá en la actualidad el problema ya no es tanto, me parece, el mercado laboral, sino que ahora necesitamos una nueva generación que investigue. No se trata solamente de ocupar una plaza, ¿no?, en una institución pública, sea el Ministerio Público, ¿no?, la policía, cuando lamentablemente, y es una de las razones por las cuales se han presentado problemas en las investigaciones forenses, se siguen utilizando parámetros y rangos de poblaciones de otros países en la identificación de, por ejemplo, de poblaciones andinas contemporáneas en la época de la violencia política. Entonces debería una primera necesidad, exigencia moral, si así se quiere tomar, es que se elaboren los parámetros y rangos de la población andina, para que haya una identificación con categorías científicas. Y estoy completamente seguro
que de suceder esto, ya pues vamos a tener una mayor cantidad de restos y gente identificada y el espacio, el escenario de la violencia política más esclarecido, ¿no? Ujú. Interesante lo que me dices, Enrique. Y ya como última pregunta, entonces el antropólogo o los antropólogos forenses que se especialicen en esta disciplina, en el Perú al menos, solamente estarían laborando en entidades públicas como el Ministerio Público o también hay otros actos institucionales que pueden hacer esta práctica. Bueno, a ver, hay evidentemente quien tiene el monopolio de la investigación actualmente es el Ministerio Público, también la Policía Nacional, Uh lo más el Ministerio Público, pero también han surgido instituciones, entidades, ONGs, organizaciones -huh. que han incorporado pues, a peritos que dentro del marco legal y normativo son, digamos, calificados como, o denominados, mejor dicho, peritos de parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se ha diversificado, se ha ampliado, toda vez también que hay bastantes en el Ministerio Público cosas que mejorar, ¿no? Yo un poco ya para cerrar el comentario, cuando yo llego allá, por ejemplo, a Ayacucho, no encuentro pues infraestructura, nada. Yo soy el primero que hace un requerimiento para poder, para que se pueda realizar esas investigaciones antropológicas de las exhumaciones. Y en base a mi pedido es que se logra que la Fundación Sueca done o financie con $3 millones ese actual laboratorio de antropología forense. Incluso ese pedido que hice, esa sustentación que publiqué en la revista del Ministerio Público de mayo del año 2004, me valió que me extendiera una resolución de reconocimientos a mis méritos académicos e identificación institucional, ¿no? A los 4 meses de estar ahí, ¿no? Y lamentablemente todavía está pendiente, hasta donde tengo entendido, un mejor equipamiento, ¿no? Cosa que yo también había gestionado, había pedido, pero lamentablemente algunos colegas pues no colaboraron con esa solicitud que yo había hecho, ¿no? Pero bueno, cada vez que voy a Ayacucho, los amigos, ¿no?, fiscales del Ministerio Público que todavía, con los que tuve la oportunidad de alternar, se acuerdan de esto. Porque cuando yo he llegado recién, incluso modernizaron las morgues, que ya hacía un pedido anterior de otras gestiones, pero la solicitud respaldada por un plan que yo había propuesto empujó en buena parte que se atendieran de la manera más rápida estas necesidades, ¿no? Uh -huh. Bueno, interesante todo lo que nos has contado, Enrique. Para mí también es algo bastante novedoso esto del tema de la antropología forense. Tú sabes que yo me especialicé en antropología cultural, que es lo que la mayoría de egresados de San Marcos de aquellas épocas, de los 90, canalizaban sus intereses, sus expectativas, ¿no? Nada, creo que ha estado bastante claro a partir de tus ideas, de tus definiciones y también de tu experiencia laboral, ¿no? Tanto en el plano público como en el plano privado. Y nada, solamente agradecerte este tiempo y la oportunidad para conocer un poco más de esta disciplina desde el punto de vista de un antropólogo forense de verdad, ¿verdad? No sé si quieres decir algunas últimas palabras. Muchas gracias. Y para terminar, invitarlos pues a leer mi blog, El Antropólogo Forense. Claro. Cualquier duda que me escriban, de repente podemos organizar también cursos gratuitos por Zoom. Tengo varios colegas que podrían apoyar esta iniciativa, ¿no? Y ver alguna institución que pueda refrendar estos certificados, estos diplomas, como siempre lo he hecho, ¿no? Y yo entiendo la situación complicada por la que muchas veces cuando uno es estudiante
atraviesa, porque no todo le puedes estar pidiendo pues al papá y la mamá, ¿no? Entonces, siendo consecuente con la propia experiencia de estudiantes, ¿no? Y finalmente creo que ha llegado el tiempo de poder dar un homenaje a la primera antropóloga forense del Perú, que lamentablemente ya falleció, que fue la licenciada Edith Chávez Rodríguez. Es desafortunado que el Colegio de Antropólogos no le haya hecho un homenaje. Mira, pues. ¿No? Eso realmente es, y ella que estuvo tan vinculada, no, la verdad es, yo quiero pensar que es por lo de la pandemia, ¿no? Que no se han podido coordinar este tipo de actividades. Un abrazo, Víctor, y saludos a todos los digamos, interesados y aficionados en la antropología forense. Gracias más bien a ti, Enrique. Bueno, y eso ha sido todo, y seguimos la siguiente semana con otra charla, con otra videoconferencia en este ciclo de conversaciones con el Museo de Arqueología. Muchas gracias, Enrique, y saludos, cuídate.